A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día, un programa destinado a que ustedes conozcan todas las opciones de tratamiento que hay en la cavidad oral para cualquier tipo de patología que pueda surgir. Hoy día vamos a hablar exactamente de una opción de tratamiento, lo que viene a ser un complemento para las opciones de tratamiento. Muchas veces vamos a hablar acerca de los injertos. Algo que sucede dentro de la cavidad oral es que puede existir la reabsorción ósea, a veces por razones patológicas, a veces solo simplemente por la pérdida dental, por traumatismos, por enfermedades, por tratamientos oncológicos, se puede dar esta reabsorción ósea, es decir, el hueso puede retraerse. Y ante esto, pues, para poder restaurar luego esta pieza dental o poder restaurar esta área, vamos a necesitar un injerto óseo. Por eso hoy día tenemos con nosotros al implantólogo Alejandro Castillo, que nos va a ayudar a hablar exactamente de qué es esto de los injertos óseos y en qué casos los vamos a necesitar. Efectivamente, muchas gracias por la invitación. Y como explicó la doctora, el tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de los injertos óseos en odontología. Vamos a comenzar describiendo primeramente qué es un injerto en general, ¿sí? Un injerto es la parte de un tejido o de un órgano que vamos a obtener de una zona donadora y la vamos a colocar en una zona receptora para de esta manera cubrir un defecto o aumentar su volumen. En odontología, los injertos óseos en la actualidad tienen varios usos. En la diapositiva que vamos a pasar a continuación se describe en general los usos que tienen, ¿no? Tenemos que se utilizan los injertos óseos para la restauración de fracturas o defectos, para incitar o estimular el crecimiento óseo alrededor de la zona injertada, para cubrir un espacio en el hueso, puede ser después de una extracción, por ejemplo, para proporcionar apoyo óseo también se utilizan los injertos, y también para contribuir a ganar el volumen en el hueso. Este volumen puede ser tanto en espesor y en algunas ocasiones también ganamos un poco de altura, que es un poco difícil, eso hablamos en otro tema, pero quería explicarlo. Y el siguiente tema que voy a abordar es acerca de la clasificación de los injertos. Esta es una clasificación que es orientada más a pacientes, para que sea más claro, porque si llama de clasificaciones biológicas es un poquito más complicado que entiendan, ¿no? Entonces empezamos por el primer tipo de injerto, ¿sí? Según la fuente, es decir, de dónde se obtuvieron, vamos a tener los autoinjertos o injertos autólogos. ¿A qué me refiero con autoinjertos? Que estos injertos provienen del mismo individuo, es decir, si retiran un pedazo de hueso de mí y lo injertan en otra zona de mi organismo. Aquí en la foto se observa un injerto tomado del mentón y del cuerpo mandibular. El siguiente tipo de injerto son los aloinjertos o injertos también homólogos. ¿A qué me refiero con esto? Son injertos que provienen de otro individuo, pero de la misma especie. Es decir, estos injertos provienen generalmente de cadáveres, son tratados, son esterilizados y son vendidos ya sean en partículas o en bloques. El siguiente tipo de injerto que tenemos es el senoinjerto o heterólogo. En este caso, este hueso o este injerto proviene de un individuo de otra especie. Las especies más utilizadas para este tipo de injertos en odontología son de origen bovino y también de los cerdos. Y por último tenemos los materiales aloplásticos, que son materiales sintéticos y son creados en laboratorio, no vienen de ningún ser vivo. En este caso podemos tener polímeros, también tenemos las biocerámicas como el fosfato tricálcico y la hidroxiapatita, y también los vidrios bioactivos.
Entonces es muy importante tener en cuenta que el odontólogo tiene algunas opciones para elegir de qué injerto va a utilizar. Va a también depender del caso clínico del paciente y también se explica al paciente los tipos de injerto que tenemos y el paciente también puede elegir y decir yo prefiero este en contraparte con el otro, uno explica las ventajas y las desventajas. Esta decisión del tipo de injerto pues tiene que ser realizada en consenso por parte del odontólogo con el paciente, porque si bien el odontólogo, el que va a tratar el caso, sea el cirujano, sea el rehabilitador oral, sea el implantólogo, dependiendo exactamente en qué escenario fue que se necesita el injerto, pues él decidirá cuál es el mejor tipo, pero el paciente tiene que tener consenso. Por ejemplo, va a haber pacientitos pacientitos hindús tal vez, que no podrían recibir un injerto de tipo bovino. Entonces, por lo mismo es súper importante hablar con el paciente del tipo de injerto que se va a realizar para que el paciente acepte. Esto es parte del consentimiento informado. Esto primeramente va a ser un procedimiento quirúrgico, que por lo mismo se tiene que avisar al paciente de todos los pros y los contras que va a suceder, pero por lo mismo también, hablando del tipo de injerto, pues se tiene que agregar esta parte al consentimiento informado para que el paciente acepte el tipo de injerto que se va a realizar. Efectivamente se le explica al paciente las indicaciones, contraindicaciones, los pros, los contras de cada injerto utilizado. Hay profesionales que tienen una predilección por un tipo de injerto frente a otro, pero hay pacientes que a veces, por ejemplo, no quieren recibir un injerto de un cadáver, porque se explica que es hueso de otro humano, de un cadáver. Dice, no, yo no quiero un hueso de un cadáver. O hay gente que dice, no, yo no quiero recibir un hueso de un animal. Entonces se le dice, hay otra opción, hay cómo colocarle un hueso de origen humano. O hay pacientes que no quieren ni de humano ni de animal, se le puede dar la opción de colocarle un hueso también sintético. Entonces hay que conversar esa parte, tener en cuenta también del paciente. Para poder conversar con el paciente, pues habría que enumerar una serie de ventajas y desventajas de cada tipo de injerto para que el paciente esté informado de esto. Exactamente, aquí están algunas ventajas y desventajas de los injertos. No vamos a hablar de cada una porque va a ser bastante largo, pero aquí podemos observar que el material autólogo es decir, el que obtenemos del mismo paciente, es más económico obtenerlo, ¿sí? No es antigénico, es decir, no genera ninguna reacción adversa porque es del propio paciente, tiene propiedades buenas para el hueso, es el que cura, se puede decir curar, ¿no? Sana más rápido, a diferencia de todos los demás. De ahí viene el material homólogo, que es el de otro individuo. Este también es muy bueno porque como es de otro ser humano, la aceptación también es bastante alta, aunque puede generar en ocasiones cierto rechazo, ¿sí? El material heterólogo que hablé es el de origen bovino. Generalmente es uno de los más utilizados actualmente. Tiene algunas buenas propiedades también, la resolución un poquito más lenta de este hueso en comparación con los dos huesos anteriores. Y la ventaja que tenemos es que podemos utilizarlo también en bastantes cantidades, igual que el homólogo. El autólogo, un único problema, tiene un problema de que no podemos acceder a mucho porque lo tenemos del propio paciente. Para reconstrucciones, ya voy a explicar más luego, tenemos reconstrucciones maxilofaciales más grandes, voy a explicar por qué medidas optamos. Y el material aloplástico, que es el material sintético, también es una buena opción. Tiene una resolución mucho más lenta que los demás tipos de hueso por ser un material que no es propio de un organismo vivo, ¿sí? Y como podemos observar, las desventajas también de cada uno de los huesos, reacciones de hipersensibilidad, es decir, de rechazo, son escasas, pero sí hay. La resolución es un poco más lenta, hay materiales que son mucho más caros conseguirlos y comprarlos también, entonces también hay que ver la parte económica del paciente. El paciente puede acceder a un hueso sintético, puede ser a veces son más caros, a huesos bovinos también que son bastante más caros, huesos de otro humano son también costosos. El hueso autólogo, si bien podemos conseguir el propio paciente, es más económico, conlleva a realizarle otra cirugía al paciente, puede ser otro riesgo, es otra inflamación, otro riesgo de infección, si bien es más económico, ¿no? Vemos que dentro de todo, pues todo tipo de injerto viene a ser un injerto válido. Pero como tú decías, hay doctores que tienen preferencias por algún tipo de injerto. ¿Crees que tú tienes preferencia por algún tipo de injerto? A mí me gusta bastante utilizar, si es que la manera de lo posible, el propio hueso del paciente. El autoinjerto. Hemos tenido pacientes que hemos tratado en conjunto que sí sucede exactamente, dicen no quiero, que también por quitar hueso de la rama se me va a hinchar también el cachete. Sabemos que es otra área de inflamación. Yo generalmente utilizo... Esto es súper importante explicar al paciente. Sí, yo generalmente utilizo injertos de organismos vivos. Si no es del propio paciente, utilizo de origen animal o de otro ser humano. Son los tres tipos de injertos que yo utilizo. Materiales aloplásticos yo no utilizo mucho en mi práctica diaria. ¿Y aquí a nivel del país es fácil conseguir estos injertos aloplásticos? Sí, hay bastantes casas comerciales que disponen de los injertos aloplásticos. Igual, todo injerto hay que tener en cuenta que es costoso. Si bien es costoso, se venden por gramos.
se venden de 0.25, 5 gramos, 1 gramo, 2 gramos, 4 gramos, pero el precio es bastante costoso, por eso es que cuesta significativamente, considerablemente un tratamiento con injerto óseo. Es un valor agregado que hay que tener en cuenta. Esto siempre hay que mencionar al paciente. Casos que hemos tenido en conjunto vienen por la colocación de un implante y bueno, se presenta al paciente el valor de un implante, se presenta al paciente, se dice dentro de 4 o 5 meses, pues se va a realizar la rehabilitación del implante y luego vienen al diagnóstico y vemos que falta hueso. Entonces tenemos que aumentar el valor del injerto óseo. Por lo mismo, siempre un presupuesto solo se va a poder dar al paciente después del diagnóstico para ver las condiciones óseas que tenemos, sea para el caso de implante, sea también el caso de periodoncia, sea en el caso de rehabilitación. Para cualquier tratamiento se necesita un diagnóstico en consenso a la cavidad oral para ver qué nomás se necesita. Exactamente, y ahorita a continuación vamos a ver un video donde se explica que aquí faltó una clasificación más que vamos a pasar a continuación, que es la clasificación según la presentación que tenemos del hueso. El hueso también se presenta ya sea en gránulos, ya sea en bloque o en pasta, ¿sí? Aquí podemos ver en la foto, es un hueso granulado, que es el que más se utiliza realmente, el hueso en gránulos, ¿sí? Con partículas puede ser partículas pequeñas, partículas grandes, depende del tipo de injerto que queramos realizar o del relleno que queramos tratar. En pasta también se puede utilizar en pasta, es de manera de un cemento, ¿sí? Este se da con los materiales, se consigue con los materiales sintéticos. Y también tenemos el hueso en bloque, que puede también ser de origen animal, puede ser también sintético, y también podemos tomar bloques del mismo paciente. A continuación, si vamos a observar lo que es el video, nos observan los 3 tipos de injerto que me refería anteriormente. Aquí observamos, ¿no? Tras una extracción de un diente, el hueso que rodeaba el diente disminuye en dimensiones, disminuye en volumen. Entonces, en este caso, obviamente, reemplazar este diente, vamos a querer colocar un implante, pero no vamos a tener suficiente hueso para generar soporte para el implante. Entonces, al paciente se le recomienda, se le dice que va a ser necesario realizar un injerto de hueso para asegurar la estabilidad del implante. Aquí están un poco de las técnicas. Vamos a observar, aquí observamos el hueso sintético que viene a manera de pasta, ¿sí? Igual viene como se observa en jeringas, se le coloca este material fragua, se espera un tiempo y se puede colocar el implante. Hay ocasiones que se debe colocar solo el injerto, creo que podemos colocar el injerto junto con el implante. Aquí observamos el injerto en bloque, se sostiene con 2 tornillos de osteosíntesis, se le rellena con hueso particulado, se retiran los tornillos y podemos colocar el implante. Y la última opción es el hueso granulado. Como vemos en este defecto, se coloca el hueso granulado, se cubre el hueso con una membrana reabsorbible, se espera un tiempo, o se puede, como expliqué antes, o se puede colocar el implante inmediatamente dependiendo del caso. Entonces aquí observamos los 3 tipos de injertos de acuerdo a la presentación. Me parece súper interesante lo que mencionas de la membrana. ¿En qué casos se va a necesitar membrana y formas de conseguir esta membrana? También va a haber tipos de membrana. Hay medidas que refiere la literatura para utilizar membrana. Defectos pequeños hasta medianos, un poquito, entre pequeños y medianos podemos olvidarnos de utilizar membrana. Pero ya para defectos entre medianos y también para defectos de mediano a grandes y defectos grandes, sí es imprescindible el uso de membrana. En otra ocasión vamos a hablar acerca de membranas y voy a explicar los usos y para qué necesitamos cubrir los injertos con membranas. A continuación, el tema que vamos a abordar ahorita es un poco de los injertos autólogos, ¿sí? Que son aquellos injertos que obtenemos propio del paciente. Aquí, en este tipo de injertos podemos tomarlos ya sea de la zona intraoral o de la zona extraoral. Aquí, como se observa, es la región del mentón. Tomamos el injerto de la zona del mentón y podemos colocarle, trasplantarle en algún otro sitio que se necesite. Otra zona que también comúnmente podemos colocarle es obtener el injerto del cuerpo mandibular o de la rama mandibular. Aquí se observa, ¿no?, de las regiones que tomamos el injerto. Otra región que también podemos obtener injerto es de la tuberosidad del maxilar. En la siguiente imagen se observa la tuberosidad, donde podemos también obtener injerto, ya sea, bueno, en esta zona no se tiene mucho injerto en bloque, se obtiene generalmente hueso particulado. Otras zonas donde podemos obtener también
el injerto es de la zona del cigomático, de otras zonas de mandibulares también, pero estas tres son las zonas más utilizadas para injerto. Y ahora voy a hablar un poco acerca de las zonas donantes extraorales. Podemos obtener para defectos que ya son de mayor tamaño, por ejemplo, tras las resecciones de grandes cantidades de hueso por un tumor o por un accidente, ya necesitamos mayor cantidad de hueso, y aquí podemos obtenerlo ya sea de la calota craneal, como se observa acá, o también de la cresta ilíaca, como en la foto que voy a mostrar a continuación. Obviamente, para la práctica más común de la implantología, optamos por injertos que sean intraorales, que sean ya sea de mentón, ya sea de rama o de tuberosidad, porque obviamente decir al paciente que se le va a tener que sacar un injerto de la cadera o de la cabeza no es tan fácil ni tan sencillo. Ya toca ingresar al paciente a quirófano, estar con todo el equipo de quirófano, la recuperación va a ser más lenta, la movilidad va a ser mayor. Entonces hay que tener en cuenta el caso exacto para utilizar los injertos extraorales. Quiero aclarar en esta parte lo que va a ser los tiempos quirúrgicos. Si, por ejemplo, el caso viene a ser de que necesitamos hueso para la colocación de un implante, vamos a sacar hueso de la rama mandibular. Eso se hace todo en una sola sesión. El mismo rato que se saque el hueso de la rama, ya se lo coloca en el área del implante. Claro, exactamente. El hueso autólogo no puede ser guardado para conservar, para utilizar en otro rato, ¿sí? Salvo que sea un hueso que sea destinado a venderse como hueso homólogo, que se le trata, se le somete a radiación, etcétera, para que sea apto para uso para otro paciente. Pero generalmente el hueso autólogo se utiliza ese mismo rato de la cirugía. Entonces, cuando hablamos también de las zonas donantes que son extraorales, pues sería todo en un solo tiempo quirúrgico, pero a nivel de quirófano. Sí, eso exactamente. Ya sería es una cirugía realmente que se hace en conjunto ese mismo rato. Hay cirujanos que operan en la parte, obviamente la parte bucal, hay otros cirujanos que están operando la parte donde se va a obtener el injerto. Se obtiene ese injerto, se le moldea, se le adapta y se le coloca en la zona que vamos a necesitar. Esto ya va a ser necesario en casos en los que necesitamos una cantidad mucho mayor de hueso. Sí, entonces no es algo común, ¿no? Pero vale igual mencionarlo para que los televidentes conozcan que se puede llegar a estas ocasiones para igualmente conseguir autoinjerto. Claro, exactamente. Es la mejor opción en caso, como explicaba antes, de que pacientes que pierden grandes cantidades de hueso por tumores, por accidentes, por traumatismos, etcétera. Entonces no hay más que utilizar grandes cantidades de hueso. Igual también se puede utilizar el hueso de la tibia, del peroné también, en caso de reconstrucciones igual más de mayor tamaño. Efectivamente. Y ahorita a continuación, para que se entienda un poco más de cómo es la obtención del hueso autólogo, tenemos unos videos en 3D para que el paciente más o menos entienda a lo que nos referimos. Aquí se puede observar cómo va a perder este incisivo central que conlleva una reabsorción del hueso. En este caso se opta por obtener un injerto del mentón. Obtenemos el injerto del mentón. Podemos rellenar este defecto del mentón con hueso particulado, podemos no llenarlo tampoco, porque se va a llenar de sangre, se va a formar igual hueso ahí, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Y vamos a adaptar el injerto y la zona receptora y vamos a colocarlo, igual con tornillos de fijación. Vamos a rellenar los gaps, que son el espacio que queda entre el hueso donante y el receptor con hueso particulado, y vamos a colocarle la membrana. Posteriormente vamos a retirar los tornillos y vamos a colocar el implante, como se puede observar en la imagen a continuación, en el video. Tenemos un último video que vamos a mostrar, es acerca de la obtención del hueso de la rama mandibular, que también es algo bastante utilizado dentro de los huesos autólogos. En este caso de la rama mandibular se hace una incisión parecida a la incisión que se hace cuando se sacan los terceros molares. Se accede a la rama mandibular por vía quirúrgica, se hace un mapa del tamaño de la cantidad de hueso que yo voy a necesitar. Retiramos el hueso, cortamos el hueso, lo adaptamos porque el hueso hay que adaptarlo. Obviamente el hueso que retiramos no va a calzar directamente en el sitio receptor, tenemos que adaptarle al hueso, también realizar un poquito de adaptación a la zona receptora. Vamos a hacer una serie de agujeritos también para que se vascularice la zona, esté vascularizada, porque lo importante es que el hueso tenga vascularización. Aquí se observa
cómo hay una pérdida de espesor tras extracciones dentales. Esta es la comparación de un hueso normal con un hueso reabsorbido. Entonces, en este caso se opta por obtener hueso de la rama mandibular para conseguir espesor óseo. Entonces, aquí se observa la zona de obtención del injerto. Se obtiene el injerto, se moldea, se adapta el injerto a la zona receptora, se lo coloca, tornillos de fijación, hueso que le cubre el gap y las membranas reabsorbibles. O también no reabsorbibles se puede utilizar en algunos casos, que vamos a hablar en otro programa de membranas. Y posiblemente la colocación de los implantes. Continuando con la información al paciente de cuánto tiempo va a durar el tratamiento, pues ya colocamos el hueso, se hace en una sola sesión la colocación del hueso, pero ¿cuánto tiempo va a tomar hasta que se pueda restaurar la dimensión del hueso? ¿Cuánto tiempo debemos permitir que transcurra para volver a valorar al paciente y ver si es que ya tenemos las condiciones ideales de hueso? ¿En cuánto tiempo valoramos si el injerto funcionó o no? Como expliqué, dependiendo del injerto que se utilice, injertos que se reabsorben y se intercambian, porque todo injerto que uno coloque se va a cambiar, así sea de hueso propio, se va a cambiar por un nuevo hueso del organismo, el mismo va a generar un nuevo hueso, ¿sí? Lo que difiere son los tiempos que este hueso nuevo se forma. Si utilizamos hueso autólogo o hueso homólogo, o sea, del mismo ser humano o de otro ser humano, el tiempo de recambio óseo va a ser menor. Si usamos hueso animal, este tiempo disminuye y aumenta, y usamos de hueso el material plástico, este tiempo va a ser mayor. O sea, el intercambio por hueso propio del paciente vamos a tener que esperar más. Por así decirlo, son tiempos arbitrarios. Un injerto propio del paciente demorará unos 4 meses en ya poder nosotros trabajar la zona receptora. Un injerto aloplástico puede durar dentro de 9 meses a 1 año para que sea recambiado por hueso nuevo. Lo que habría que notificar al paciente es que solo una vez que este hueso se haya acoplado, solo una vez que se haya logrado dar este recambio óseo, en el caso de los implantes, solamente en ese caso se va a poder colocar recién el implante. Sí, tengo ocasiones que colocamos los implantes en el mismo tiempo quirúrgico de la colocación del injerto. ¿De qué depende? Depende del tamaño del defecto. Si el defecto es muy grande, no va a tener estabilidad el implante, entonces no nos llegamos a colocar los implantes inmediato. Va a tocar colocar el injerto, esperar un tiempo, de 4 meses para arriba, para de ahí recién colocar los implantes. Pero en caso que los defectos no sean muy grandes, no nos afecten mucho, podemos colocar el implante y el injerto en ese mismo tiempo quirúrgico. Pero todo esto depende, como explicabas tú también, del diagnóstico previo. También hay casos que son un poco, que no son tan seguros que va a haber injerto, pero decimos al paciente que hay la posibilidad de que queden expuesto un poco del implante y requeramos colocar injerto, porque son zonas demasiado delgadas, por así decirlo. Entonces, se explica al paciente, es muy posible que vamos a tener que colocar injerto si es que queda expuesto el implante. Entonces, se tiene todo listo por si acaso, porque ese rato si queda expuesto el implante, no vamos a decir al paciente, mire, pasó esto. Entonces, hay que estudiar bien el caso y tener en cuenta y decir al paciente todo lo que puede suceder. Así no suceda, pero se le dice, para que no le coja por sorpresa nada. Me parece súper importante reiterar en esto de que si bien se hace un diagnóstico previo, pues también es muy importante lo que sucede en el momento de la clínica. Esto hemos tenido casos de que se le avisa al paciente, puede suceder o no, de que ese rato era una extracción de diente que tuvimos en conjunto, no sé si recuerdas este caso. Exactamente. Retiramos el diente, dijimos vamos a colocar huesito y si en efecto vemos que se puede colocar el implante, se coloca. Pero si no, pues no, debemos solamente esperar hasta que se recupere este hueso. Entonces también es importante que el paciente conozca que muchas cosas están fuera del control del odontólogo y que va a ser de la parte clínica. Cada paciente es distinto, cada caso es distinto y no se puede predecir 100% cómo va a ir cada caso. Se intenta hacer una predicción, se intenta hacer una planeación, pero cada caso va a ser distinto. Lo que queremos decir es siempre que aprendan con nosotros, para que conozcan todas las partes del plan del tratamiento. Es súper importante que como pacientes siempre estén informados de cada una de las etapas del tratamiento. A veces únicamente queremos la meta final de tener dientes saludables, dientes bellos, pero muchas veces damos de estas partes del tratamiento que es importante que conozcan. No duden en contactarnos para cualquier duda que hayan tenido. Los números de contacto son el 452-2296 o el 0998-961-458. También pueden contactarnos vía Facebook a nuestra página @DentalAdvantage. Un gusto que hayan estado el día de hoy con nosotros.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.